Muy buenos días, jóvenes estudiantes, bienvenidos. En la clase del día de hoy nosotros vamos a empezar a ver los patrones torácicos por imágenes. Y ahí entramos al patrón radiopaco, es decir, aquellas imágenes que son de color blanca en una rayos X de tórax que me va a guiar a distinguir de qué tipo de patología o enfermedad tiene este paciente viendo una rayos X de tórax. Bueno. Antes de empezar, agradezco a los autores de las diferentes imágenes, esquemas y figuras usadas en esta clase que fueron tomadas de diferentes sitios de la web y que son para uso del proceso enseñanza-aprendizaje. Voy a compartir en este momento la presentación del día de hoy. Ok. Voy a poner la sala de espera acá. Bueno, un momentito. Mi imagen está en sala de espera aquí. ¿Ustedes están visualizando la presentación para, Sí, sí, sí? doctor. Donde dice patrones básicos por imágenes. Sí, doctor. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué son los patrones torácicos por imágenes? Son signos guías que me van a ayudar a determinar en una rayos X o en una tomografía una patología, digamos, que tenga el paciente en esos pulmones o en ese tórax. Entonces, son los signos guías que lo vamos a ver nosotros tanto por rayos X como por tomografía. Son características que me van a ayudar a distinguir eso. Entonces, para poder nosotros explicarnos radiológicamente, porque no hemos visto rayos X en cuanto a patología, solo en la parte normal de rayos X de tórax, entonces vamos a comparar, como vemos en esta diapositiva, imágenes que me va a indicar la carrera que se encuentra un estudiante a nivel universitario. Entonces, viendo las imágenes, nosotros podemos decir, ah, no, el estudiante está cursando una carrera, por ejemplo, de arquitectura, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a hacerla como ejemplo en algunas áreas de formación de la carrera universitaria. Entonces, si nosotros vemos esta diapositiva, esta imagen de aquí, ¿en qué carrera estaría el estudiante? Pregunto. Gastronomía. Gastronomía, correcto. Acá de pronto vemos esta imagen de aquí y decimos, bueno, por las características de la imagen y el contenido que tiene esta foto, entonces el estudiante de la carrera universitaria que sigue, informática, correcto. Y seguimos viendo las imágenes, perdón. ¿Qué carrera sigue el estudiante? Medicina, correcto. Y continuamos, si vemos esta foto, ¿en qué carrera está el estudiante? Arquitectura, Arquitectura, correcto. Entonces pasamos a esta otra imagen, la que está aquí en la parte inferior, la que estoy señalando con el cursor. Ontología, correcto. Y por último, esta carrera que vendría a corresponder. ingeniería mecánica, ¿no? Ingeniería mecánica, correcto, mecánica automotriz. Como tal. Entonces también en rayos X o en imágenes por diagnóstico médico nosotros tenemos los siguientes patrones. Entonces yo puedo decir, este es una telescasia lineal, este es una neumonía, este es un aspergiloma, el de aquí corresponde a una telectasia masiva, lo acá es metástasis pulmonares y lo acá es una neumonía. Entonces, viendo las características por imágenes de una rayos X o de una tomografía, entonces puedo llegar a la conclusión que se trata de tal patología como lo hemos hecho, por ejemplo, en las carreras universitarias. Entonces empezamos. Los patrones torácicos por imágenes que tenemos son los siguientes. Aquellas imágenes blancas, es decir, radiopacas, tenemos alveolar, intersticial,
atelectásico, miliar, nodular solitario, nodular múltiple, masa y el patrón iliar. También tenemos un patrón radiolúcido. En este caso solo es un patrón destructivo, pero encierra algunas patologías, como la tenemos aquí: la caverna, el acceso, el quiste, la bula, el enfisema y las bronquiectasias. Entre otros patrones, según dónde está localizado, de pronto patrón pleural, patrón cardiovascular, patrón mediastínico y anormalidad diafragmática. Todos estos patrones tienen sus características propias y nos llevan a sospechar o a pensar que se trata, por ejemplo, de una neumonía, un neumotora, un derrame pleural, metástasis pulmonares, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con los patrones radiopacos. Son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patrones radiopacos, es decir, 8 patologías y cada patología tiene sus características propias. Pero antes, bueno, aquí vemos nosotros las imágenes de los 8 patrones, es decir, los patrones radiopacos, es decir, imágenes blancas, radiopacas, repito, como tenemos aquí el patrón alveolar, lo señalo inmediatamente, el patrón intersticial. Estamos viendo de manera general, ya vamos a entrar a cada uno de los patrones y características de cada uno de ellos. El patrón atelectásico, el patrón miliar, tengo el patrón nular solitario, el patrón nular múltiple, el patrón masa y el patrón iliar. Entonces vamos a recordar el alveolar. Vean esta imagen de aquí, radiopaca, que tiene sus características propias. El patrón intersticial en ambos pulmones, imágenes radiopacas que casi no se ven mucho. El patrón atelectásico igualmente es radiopaco, pero tiene otras características que vamos a mencionarlo en este patrón. El patrón miliar, que son muchas imágenes puntiformes, radiopacas, blancas, de manera dispersa en ambos pulmones. El patrón nodular solitario creo que es el más fácil de distinguir porque se ve un nódulo, una imagen redondeada, radiopaca. Y patrón nodular múltiple, a diferencia del nodular solitario, que son muchos, entonces imágenes redondeadas, radiopacas, de manera dispersa en ambos pulmones. El patrón masa que dice que tiene mayor tamaño al patrón nodular solitario, como el que vemos aquí. Esta imagen de aquí de más tamaño al patrón nodular solitario. Y el patrón iliar corresponde al compromiso de los hilios. Se ven estas reopacidades o engrosamiento iliar bilateral. Antes de ver cada uno de los patrones, tenemos que seguir este parámetro de informe radiológico, es decir, que va a constar de 4 ítems o de pronto 4 líneas de color naranja. Tenemos ahí el tipo de examen, la descripción de la imagen, el tipo de patrón y la impresión diagnóstica. El tipo de examen, ya sabemos que hay algunos tipos de rayos X de tórax. Tenemos la estándar de tórax, la lateral, la lordótica, el decúbito lateral con horizontal. Y por lo general trabajamos aquí en la rayos X estándar de tórax. El antero posterior también me faltaba en quinto tipo de rayos X de tórax. La descripción es lo que nosotros, mediante la observación, vamos a comentar acerca de esa imagen que está en esa rayos X de tórax. Concluimos qué tipo de patrón es. Recuerden esos patrones que nosotros hemos visto recientemente en las 3 columnas, de los patrones reopacos, los patrones reolúcidos y entre otros patrones. Y la impresión diagnóstica es lo que nosotros vamos a concluir mediante la observación de ese tipo de imagen por cada patrón. Entonces, vamos a empezar con el patrón alveolar. El patrón alveolar, como su nombre lo indica, es el compromiso del espacio aéreo. ¿Cuál es el espacio aéreo? Los alveolos. Perdón. Los alveolos. Recuerden que los alveolos normalmente están llenos de aire, por eso los pulmones radiológicamente se van a ver radiolúcidos, es decir, de color negro. Tenemos los alveolos y por cualquier patología que llene los alveolos de líquido, este líquido puede ser líquido bacteriano, puede ser moco, puede ser sangre, que también lo consideramos como líquido, como fluido, entre otro tipo de líquidos. O de pronto puede ser hasta pus, depende de la enfermedad que tenga el paciente. Va a llenar este fluido, este líquido, los alveolos y por lo tanto nosotros no vamos a ver aire en los alveolos, sino que líquido. Y el líquido va a ser difícilmente atravesado por la radiación y por lo tanto va a tornarse como una sombra.
se va a formar una sombra blanca radiopaca en ese pulmón. Aquí tenemos un esquema en esta diapositiva. Observamos los lobulillos que están separados de otros lobulillos. Recuerden que el grupo de lobulillos va a formar el segmento y el grupo de segmento va a formar el lóbulo y el grupo de lóbulo va a formar el pulmón. Bueno, aquí tenemos lobulillos. En cada lobulillo tenemos alveolo y aquí hay alveolos que están pintados de gris oscuro, que son alveolos ventilados normales, pero lo que ustedes ven, estos alveolos que están de color blanco, son alveolos que están llenos de secreciones o de fluido. Entonces, este corresponde al infiltrado alveolar o patrón alveolar. El patrón alveolar también lo podemos llamar como término infiltrado, porque es una lesión a nivel del parénquima, es secreción a nivel de los alveolos. Entonces, correspondería a todo lo que está pintado de blanco. Entonces, aquí tenemos este esquema de anatomía de pulmón, es un esquema, un dibujo, donde vemos la coloración violácea, digamos de esta manera, del pulmón normal, pero acá en este lóbulo, en la base del pulmón del lado derecho, encontramos otro tipo de coloración, una coloración media amarillenta, blanquecina, que es el compromiso del espacio aéreo, es decir, hay líquido, hay fluido en el espacio alveolar como lo vemos en el esquema al lado. Aquí, esto es líquido y acá viene a corresponder al aire. Acá tenemos otro esquema de anatomía patológica de Netter. Aquí en el pulmón del lado derecho tenemos hacia el lóbulo superior el patrón alveolar o el infiltrado alveolar, es decir, líquido fluido dentro de los alveolos, lo que va a tornar una coloración totalmente diferente en este esquema de macroscopía, anatomía patológica, el infiltrado alveolar. ¿Cuáles son los signos radiológicos de un infiltrado alveolar para que se considere que esa imagen que estamos observando corresponde a un infiltrado alveolar? Es radiopaco, es una imagen radiopaca, es decir, de color blanca, tiene bordes mal definidos, tiene broncorama aéreos, que indica que tiene bordes mal definidos, que nosotros no podemos distinguir visualmente. Observen aquí la imagen en la parte inferior a la derecha que estoy señalando en este momento. No podemos distinguir dónde termina la lesión, es decir, no vemos ese borde y dónde empieza el pulmón sano. Igualmente acá en esta rayos X de tórax, observen esta imagen de aquí que es radiopaca como primer signo radiológico y cuyo borde es mal definido. Quiere decir que yo no veo dónde termina esa imagen radiopaca y dónde empieza el parénquima sano, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la imagen radiológica. Tiene broncorama aéreo. ¿Qué son los broncoramas aéreos? No son más que las ramificaciones bronquiales. Y aquí en el esquema, ¿cuáles son las ramificaciones bronquiales? Estas imágenes aquí son las ramificaciones bronquiales normales. Pero el broncorama aéreo son aquellas ramificaciones bronquiales normales que están dentro de un patrón alveolar. Es decir, estas imágenes ramificadas que estoy señalando en este momento, estas imágenes tubulares ramificadas que contienen aire. Y por lo tanto, radiológicamente nosotros lo vamos a ver radiolúcidas. ¿Por qué? Porque tienen aire, se ven radiolúcidas. Es decir, de color negro. Aquí vemos esta imagen que estoy señalando con el cursor del mouse, radiolúcida ramificada. Estas imágenes de aquí. Respeta la cisura, como otro signo radiológico, me indica que cuando avanza o progresa la enfermedad, el infiltrado alveolar también comienza a aumentar de volumen, aumenta de tamaño, y cuando llega justo aquí a esta cisura, en este ejemplo, no la va a atravesar por lógica anatómica, no puede atravesar la cisura porque como ustedes saben la cisura está compuesta por pleura visceral, por lo tanto no la va a atravesar. ¿Y qué sucede aquí? Si no logra atravesarla, entonces va a definir la cisura, porque la cisura se va a visualizar correctamente en esa rayos X de tórax. Ahí tenemos nuestro informe radiológico que consta, recuerden, de los 4 ítems, las 4 líneas de color naranja. El tipo de examen, decimos que es una rayos X estándar de tórax. Vámonos a la descripción. Entonces, en la descripción tenemos que nosotros detallar lo que estamos observando. Entonces decimos que se observa una imagen radiopaca de bordes mal definidos,
y en su interior contiene imágenes radiolúcidas ramificadas, que es lo que estoy señalando en este momento con el cursor del mouse. Esta imagen de aquí, localizada en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Entonces ahí tenemos nuestra descripción. No hay nada que esté aquí que no observemos nosotros aquí en la rayos X de tórax. Todo lo que nosotros escribimos, de pronto mencionamos, es lo que está en la rayos X de tórax. Entonces observa imagen, porque es lo que estamos observando, red opaca porque es de color blanco, de bordes poco definidos. Ahí señalamos los bordes en la parte superior y aquí en la parte inferior, con pequeñas imágenes revolucionarias ramificadas, que es lo que estoy señalando en este momento, en su interior compatible con broncograma aéreo. Entonces, el momento que estemos en las clases presenciales, entonces nos toca una rayos X, estamos describiendo y a su vez vamos a señalar con el dedo. Recuerden, tenemos que señalar con el dedo, poner el dedo sobre la imagen y sobre lo que nosotros estamos mencionando en ese momento. Posteriormente pasamos al tipo de patrón. Entonces, con todas estas características reunidas, decimos que es un patrón alveolar. Bueno, es nuestro primer patrón radiológico, es al alveolar. Mientras vayamos avanzando en la clase viendo los demás patrones, entonces ya tenemos reuniendo las características por rayos X de todos estos patrones. Y al final de ver todos los patrones, entonces comenzamos a comparar las características de los 8 patrones y a comenzar a diferenciar y ya vamos a establecer el tipo de patrón que estamos observando, que son totalmente distintos uno de otro. Entonces, por último, decimos que es una neumonía en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Vamos a poner neumonía como una enfermedad general. ¿Por qué? Porque es lo que más comúnmente nosotros vemos, ustedes van a encontrar durante el internado, cuando sean médicos residentes, es la neumonía. Pero no podemos confirmarla, solo decimos neumonía para ya familiarizarnos que el patrón alveolar es una neumonía, porque es lo que mayormente se ve en el área de emergencia, en consultorios, etcétera. Pero ¿qué más podría corresponder? También podría ser una contusión pulmonar. ¿Cómo puede ser una contusión pulmonar? Por ejemplo, si el paciente estaba pintando, se me ocurre, cayó unos 5 metros de espalda al suelo, al piso, entonces puede ser sangre que se ha metido en los alvéolos por la contusión pulmonar, por la misma contusión, por el trauma que ha sufrido el paciente de manera directa hacia la parrilla costal. Entonces puede ser sangre. Pero en este caso vamos a familiarizarnos con la impresión diagnóstica de neumonía, en este caso en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Ahora, si a mí me presenta, por ejemplo, esta rayos X, yo puedo decir, bueno, hasta y comienzo a escribir, escribo y digo, es una neumonía, pero no estoy tan seguro. ¿Quiénes van a saber que este paciente tiene una neumonía, pronto tiene una contusión pulmonar? Lo van a saber solo ustedes, nosotros no. O sea, es decir, como imagenólogos no, porque ustedes tienen al paciente al lado, ustedes tienen la historia clínica, ustedes tienen qué le pasó, le está sucediendo al paciente, qué sintomatología tiene el paciente. Por lo tanto, ustedes me van a decir, no, doctor, si eso no es una neumonía. Esto aquí corresponde a una contusión pulmonar porque yo tengo al paciente al lado, lo ingresé, incluso está entubado, etcétera, etcétera, y es una contusión pulmonar. Pero para la asignatura vamos a considerar solo neumonía para familiarizarnos con la neumonía. Entonces, seguimos con el segundo patrón, que es el patrón intersticial. Aquí va a haber compromiso del intersticio. ¿Cuál es el intersticio? Aquellas áreas que se encuentran de tejido pulmonar adyacente o alrededor de los alvéolos, es decir, todo lo que corresponde al parénquima pulmonar. Entonces, el intersticio, pero el intersticio no se lo ve de manera así de pronto macroscópica, sino que en el microscopio, como en este esquema. Entonces, ¿cuál es el intersticio? Es lo que estoy enseñando en este momento, ¿ya? Que semeja a una red o a una malla, pero esto es microscópico. Entonces, todo esto aquí corresponde a las paredes de la malla o de la red, corresponde al espacio intersticial, el espacio de tejido. Y aquellos orificios que se ven aquí son los sacos alveolares. Entonces ahí tenemos el intersticio. ¿Qué sucede cuando
una enfermedad va a afectar el intersticio, este intersticio se va a engrosar, que puede ser ligeramente, moderadamente o marcadamente. El marcadamente lo vemos más que todo en las patologías de fibrosis pulmonar. Cuando ese intersticio de ambos pulmones comienza a hacerse rígido, el paciente ya no puede ventilar, no puede respirar. ¿Por qué? Porque los pulmones están rígidos. Incluso vemos a los pacientes en los pasillos, en los corredores del hospital, de la clínica, con un tanque de oxígeno al lado, de pronto en una silla de ruedas, de pronto ni en silla de ruedas, sino que en cama. Depende de la patología, nosotros podemos ver ese engrosamiento intersticial. Bueno, este es otro esquema desde el punto de vista, digamos, histológico, ya en la parte de microscopía. Esta imagen de aquí lo vamos a tratar después. ¿Y cuáles son los signos radiológicos de un infiltrado o patrón intersticial? Tenemos que son imágenes radiopacas, es decir, de color blanca. Son sombras reticulares. Va a ser considerado dentro de un nombre que le llaman algunos autores como un patrón sucio. Y como está en el espacio intersticial, o sea, hay compromiso al intersticio, es que la distribución va a ser de manera dispersa en ambos pulmones. Es decir, no es como el infiltrado alveolar. El infiltrado alveolar puede ser focalizado en un segmento, en un lóbulo, o puede ser en un pulmón entero, o en ambos pulmones, pero de manera dispersa. En cambio, el patrón intersticial tiende a ser de manera dispersa en ambos pulmones. Por lo general, no lo encontramos focalizado. Bueno, ahí tenemos más de cerca y más grande la rayos X de tórax, donde nosotros nos encontramos con el infiltrado intersticial. Entonces, estamos ante una rayos X estándar de tórax, donde observamos imágenes radiopacas, las señalamos de manera dispersa en ambos pulmones. O de pronto podemos decir sombras reticulares radiopacas irregulares de manera dispersa en ambos pulmones. El tipo de patrón corresponde a un patrón intersticial y nuestra impresión diagnóstica, aquí le vamos a poner nuevamente neumonía en ambos pulmones. Pero doctor, si neumonía vimos nosotros en el patrón alveolar inicial, ¿y por qué lo vemos acá? Bueno, existen dos tipos de neumonía. Las neumonías que se presentan como patrón alveolar y las neumonías que se presentan como patrón intersticial, como en este caso. Las de patrón alveolar, por lo general, tienen origen bacteriano y el patrón intersticial tiene origen viral. Entonces, esos dos tipos de neumonía tenemos. Pero de pronto alguien me pregunta, pero doctor, yo no veo nada. Bueno, el patrón intersticial no se trata de ver una imagen como nosotros vimos en el patrón alveolar. Es decir, vamos, retrocedemos al patrón alveolar y nosotros vemos aquí la imagen. O sea, no hay duda de lo que estamos observando aquí, lo que estoy enseñando en este momento en la diapositiva. Entonces, no hay duda que es una imagen radiopaca, porque la parte visual me ayuda bastante, pero el momento que yo veo el infiltrado intersticial, esta rayos X, yo no veo una imagen definida. De pronto ustedes no la ven, por eso dicen, algunos dicen, pero ¿dónde está? No, o sea, no vemos una imagen definida. Lo que estamos viendo es que el pulmón no está normal. Es decir, esa relucidez que yo veía del pulmón normal, no la veo. Algo está impidiendo que yo vea ese pulmón. Por ejemplo, esta cancha de aquí. De pronto veo la cancha sintética. En una cancha sintética veo lo verde, veo el césped verde sintético, pero algo me está impidiendo ver correctamente el césped. ¿Qué sería? Pregunto. La malla. La malla, correcto. O sea, la malla no la veo de manera, o sea, visual correcta, pero algo me está impidiendo ver el césped sintético, que es la malla. Lo mismo es el infiltrado intersticial. Algo no me está, o sea, algo me está impidiendo ver correctamente, no me deja ver el pulmón correctamente. ¿Qué es lo que sería? Es el infiltrado intersticial. Por eso es que no puedo ver bien definida la malla como una imagen, qué sé yo, como, por ejemplo, se me ocurre, la palabra intersticial la veo definida, pero el césped no lo veo tan definido, o sea, algo me impide ver qué es la malla. Entonces, lo mismo sucede con el infiltrado intersticial. Cuando a veces nuestros ojos dudan en lo que están observando, o sea, como que veo algo, no veo, o como que no veo nada, pero ¿dónde está?
Entonces, ese es el infiltrado intersticial. O de pronto digo yo, bueno, cuando nosotros frungimos la ceja, en el momento que estamos viendo este infiltrado intersticial, dice, ¿y dónde está la imagen? Entonces, ese es el infiltrado intersticial. No lo hacemos con el infiltrado alveolar. No lo hacemos. Solo vemos la imagen y decimos, bueno, se observa una imagen radiopaca de borde mal definido con broncograma aéreo. Bueno, nombrando, apreciando el broncograma aéreo solo lo encontramos en el patrón alveolar. No podemos encontrarlo en otro patrón, solo en el patrón alveolar. Y ese es pregunta de todos los ciclos, de todos los semestres, en todos los grupos de diferentes docentes en la asignatura de imagenología. Y nos vamos a otro patrón, que es el patrón atelectásico. Entonces, ¿en qué consiste el patrón atelectásico? Es la pérdida de volumen, me dice la teoría, de un segmento, de un lóbulo o de todo el pulmón. Depende de donde esté la obstrucción. Quiere decir que, de esta manera lo digo, el pulmón se desinfla, pierde volumen, pierde aire y por lo tanto se va a contraer. Entonces ahí tenemos nosotros en este esquema macroscópico de la tema patológica, este lóbulo que ha perdido volumen o este segmento que está perdido volumen. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos que hay disminución del tamaño en relación al otro lóbulo o al otro segmento. ¿Cuáles serían las causas de una pérdida de volumen de un segmento o lóbulo de pulmón o de todo el pulmón? Podría ser una obstrucción, a su vez puede ser dentro de la luz del bronquio por fuera de pronto una masa que esté comprimiendo o por dentro un cuerpo extraño, se me ocurre un arveras, un frejol, etcétera, que el paciente haya broncoaspirado. Entonces, de pronto hay una obstrucción y esa obstrucción impide que ingrese aire hacia ese segmento o hacia ese lóbulo o hacia ese pulmón. ¿Por qué nombro esas tres estructuras anatómicas? Porque recuerden que depende de la ramificación bronquial, me va a dar aire hacia el segmento, hacia el lóbulo o hacia todo el pulmón. Si la obstrucción está, que puede ser intraluminar, por ejemplo, dentro de la luz de las ramificaciones que van a ventilar el lóbulo superior, entonces todo el lóbulo superior se va a colapsar. Si está solo hacia un segmento, hacia el segmento apical del lóbulo superior, solo ese segmento se va a colapsar. O de pronto si está en el bronquio principal, en este caso el lado derecho, todo el pulmón se va a colapsar. O sea, aquí en este esquema no vemos todo el pulmón colapsado, solo un segmento del lóbulo superior. O de pronto el origen de una atelectasia o de un patrón atelectásico puede ser la presencia de líquido pleural, o sea, durante un tiempo, entonces ese segmento o ese lóbulo se va a colapsar y va a formar una atelectasia, o de pronto por patologías constrictivas extrínsecas. Aquí tenemos una imagen, vean esta imagen de aquí, ¿a qué corresponde? Pregunto, ¿qué es esto? Lo que estoy enseñando en este momento. Entonces, ¿a qué corresponde esta imagen? Un chicle, goma mascara. A una bomba de chicle, correcto. Y dentro de la bomba de chicle, ¿qué encontramos? Aire. Aire, muy bien, aire. Entonces, dentro de los pulmones encontramos aire. Vamos a comparar el pulmón o los pulmones con esta bomba de aire. Entonces, le vamos a poner aquí el mediastino, la tráquea, son diferentes estructuras que vamos a encontrar, el diafragma, espacios intercostales, etc. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo pincho o reviento esta bomba de chicle? ¿Qué va a suceder con los objetos? ¿Hacia dónde se van a ir los objetos que están pegados o están adyacentes? Pregunto. Si Hacia ustedes el, están, ¿hacia dónde? hacia el centro, hacia el Hacia el centro. centro, correcto, muy bien, hacia el centro. Y el centro del rostro, en este caso, es donde se está saliendo la bomba de chicle. Entonces, todos esos objetos van hacia el centro. Quiere decir que si hay pérdida de volumen, un segmento, un lóbulo, todo el pulmón se desinfla, como esta bomba de chicle, entonces las estructuras que están adyacentes a ese pulmón se van a retraer, van a ser al lado. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos de una atelectasia?
Es una imagen radiopaca, como observan aquí en la rayos X. Va a retraer estructuras adyacentes, ya lo vamos a ver en una imagen de mayor tamaño. Puede ser segmentaria, lobar o puede comprometer todo el pulmón. Vamos a ver nosotros el signo de la columna desnuda y va a haber una hiperventilación pulmonar contralateral. Veamos más de cerca la imagen. Entonces decimos que estamos ante una rayos X estándar de tórax, donde observamos una imagen radiopaca que retrae, lo que primero vemos retraído es la luz aérea de la tráquea. Recuerden que la luz aérea de la tráquea tiene que estar centralizada y está retraída. Vamos señalando las imágenes, pero primero ustedes lo señalan de manera visual para ver si coincide con lo que nosotros estamos viendo acá. O de pronto está en el texto. Entonces, observo una imagen radiopaca que retrae la luz de la tráquea. ¿En qué pulmón está la imagen radiopaca? ¿El pulmón del lado derecho o el pulmón del lado izquierdo? Izquierdo. En el izquierdo, correcto. Entonces, esta es la imagen radiopaca, lo que estoy señalando en este momento en la diapositiva, donde veo retraído la luz aérea de la tráquea. Se ve la tráquea retraída. Cuando decimos retraída, nos estamos poniendo en lugar de la telectasia, es decir, yo retraigo, estoy alando, entonces tiene que ser del lado afecto, en este caso, en el lado izquierdo está la telectasia, entonces hay retracción de la luz de la tráquea. Observen aquí. ¿Cómo debería estar la luz de la tráquea? Tengo un marcador aquí. Sí, sí, tengo. Entonces, la tráquea tiene que estar aquí, centralizada. Pero en este caso, nosotros vemos la tráquea que está retraída. Y aquí está la división de los bronquios. Estoy dibujando la parte central de la tráquea. Si vamos a ver la parte periférica, voy a dibujar para que nos orientemos todo el contorno de la tráquea. Entonces está aquí, está retraída. ¿Ya? Ahí la vemos, para darnos una idea visual de lo que estamos nosotros describiendo. Entonces, continuamos y decimos, bueno, también tenemos retracción de la estructura del mediastino. Entonces, todo este es el mediastino, todo esto radiopaco, más marcado es el mediastino, entonces está retraído. ¿Cómo debería estar? Debería estar acá, en la parte un poquito paramedial del lado derecho. Veamos una rayos X por acá, normal anterior. Vean el mediastino aquí. En la parte derecha está más paramedial hacia la derecha, pero más también hacia la izquierda. Pero me refiero aquí al lado derecho que se retrae en la telectasia. Vean ustedes aquí. Hasta aquí está el borde de la sombra del mediastino, porque está retraído, está al lado hacia la telectasia. Y con este, cuando nosotros vemos retracción del mediastino, la columna queda descubierta. Entonces aquí tenemos el llamado signo de la columna desnuda, que vimos acá. Perdón. Aquí. Signo de la columna desnuda. Pues el signo de la columna desnuda solo lo encontramos nosotros en la telectasia masiva, es decir, cuando todo el pulmón se colapsa. En este caso, todo el pulmón está colapsado. Vemos el signo de la columna desnuda por retracción del mediastino. ¿Por qué decimos que es el signo de la columna desnuda? Porque nosotros estamos observando la columna aquí descubierta. ¿Descubierta de qué? Porque inicialmente o normalmente la columna está cubierta por la sombra cardiovascular o la sombra del mediastino. Está cubierta. Pero si nosotros alamos y retraemos el mediastino, entonces vamos a dejar descubierta la columna. Entonces es el signo de la columna desnuda. ¿Ok? ¿Qué más observamos aquí? Vamos a observar una retracción del hemiafragma del lado izquierdo. Entonces digo, bueno, esta es la retracción del hemiafragma del lado izquierdo, es decir, lo tenemos más alto que el del lado derecho. Recuerden que ambos hemiafragmas tienen que estar a la misma altura, o de pronto el lado derecho tiene que estar un centímetro a través de dedo un poquito más alto que el del lado izquierdo. Pero aquí nosotros vemos el hemiafragma izquierdo más elevado que el hemiafragma del lado derecho, que dice que está retraído, está al lado, está retraído. Yo señalo aquí, aunque no veo el diafragma del lado izquierdo porque realmente no es lo que estamos viendo, de pronto vemos la sombra, pero lo voy a señalar aquí o señalo aquí. Yo no señalo acá arriba y digo, bueno, hay retracción del diafragma del lado izquierdo. No puedo señalar ahí porque no lo estoy viendo ahí.
Aquí yo veo el diafragma izquierdo. Bueno, veo un signo que me indica que aquí está el diafragma izquierdo. ¿Por qué yo señalo aquí? Yo le digo, bueno, este es el diafragma izquierdo que está retraído y no señalo por acá arriba. Pregunto, ¿por qué yo señalo aquí? Porque bien Me puedo puedo decir, guiar, perdón. perdón. Me puedo guiar de la sombra gástrica. Correcto. Me guío por la burbuja o la sombra aérea, que es radiolúcida de color negro del estómago. Ustedes saben que inmediatamente por encima del estómago o anatómicamente nosotros tenemos el hemiafragma del lado izquierdo. Porque yo bien puedo decirle, bueno, hay retracción del diafragma izquierdo, pero tenemos que preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué señalo acá arriba? Eso es incorrecto. Tengo que señalar acá abajo por ese motivo que sus compañeros y los demás estudiantes han mencionado. ¿Ok? Aquí. ¿Qué más tenemos? Como el pulmón del lado izquierdo está contraído, ha perdido volumen, no tiene aire, no está ventilado, entonces el pulmón del lado derecho tiene que suplir esa función, porque tenemos que ingresar un volumen equitativo de aire a los pulmones para poder nosotros respirar. Entonces, si el pulmón del lado derecho se llena más de aire, lo va a ver hiperventilado. Por eso dice que hay una hiperventilación pulmonar contralateral. ¿Y cómo sabemos que está hiperventilado? Es decir, ¿cómo sabemos que está doblemente lleno de aire? Porque el aire se ve radiolúcido, entonces lo vamos a ver a ese pulmón más radiolúcido de lo normal, es decir, más negro de lo normal, más hiperventilado. Y con esta hiperventilación, el pulmón comienza, digamos, a aumentar más de volumen de lo normal. Y por lo tanto, ese pulmón tiene que salirse de ese emitora e irse hacia el otro emitora. O sea, lógico que no se va a salir por la parrilla costal, tiene que irse hacia el otro emitora. Entonces, va a salirse por los orificios anatómicos normales del mediastino. Entonces vemos ahí nosotros una hernia pulmonar, es decir, se sale ese pulmón por agujeros, orificios naturales o normales anatómicos del mediastino hacia el otro emitora. Entonces voy a dibujar aquí la herniación pulmonar. Entonces, no, todo este es el pulmón que está hiperventilado. Miren que llega más abajo del diafragma del lado derecho. Y aquí voy a dibujar el contorno de la herniación. Estoy dibujando o estoy delimitando es el borde radiolúcido que corresponde al pulmón. Normalmente el pulmón tiene que llegar justo hasta aquí, casi hacia la línea media, tanto el pulmón del lado derecho como el pulmón del lado izquierdo. Pero acá, como observan, se está protruyendo, se está herniando hacia el otro emitora, no hacia el otro pulmón. El pulmón no se mete en el pulmón. Este pulmón del lado derecho se está metiendo en el otro emitora, es decir, en la caja, en la caja torácica ósea. Entonces, esta es una herniación pulmonar contralateral. Veamos. Ahí tenemos nosotros nuestra descripción. Recuerde que todo lo que está escrito en la descripción es lo que nosotros estamos observando en la imagen. Y decimos que se trata de una atelectasia. En este caso, primero vamos a empezar con el patrón atelectásico, y es una atelectasia masiva en el pulmón del lado izquierdo. Bien, que no es un patrón alveolar, descartamos, no es un patrón intersticial, es una atelectasia. Es el tercer patrón. ¿Alguna inquietud en esta imagen, jóvenes? Recuerden que no vamos a nombrar nosotros las dos líneas de color naranja, las primeras dos líneas, perdón. Porque al momento que nosotros hacemos el informe radiológico, que lo vamos a hacer en clase presencial, nosotros tenemos que decir, bueno, estamos ante una rayos X de tora, donde observo una imagen radiopaca en el pulmón del lado izquierdo, que retrae la luz de la tráquea, etcétera, etcétera. La tercera línea y la cuarta línea sí la podemos nombrar. Estamos ante un patrón atelectásico y mi impresión diagnóstica es una atelectasia masiva en el pulmón del lado izquierdo. Es decir, que no nombro la primera y segunda línea de color naranja. Solo nos vamos a guiar con esas líneas. Estamos ante una rayos X de tora, donde observo una imagen, etcétera, etcétera. ¿Correcto?
Nos vamos a nuestro cuarto patrón, que es el patrón miliar. Este es más fácil. Miliar me indica que son muchas lesiones puntiformes. Aquí estamos agrandando, focalizando hacia la base del pulmón del lado derecho y vemos estas imágenes radiopacas. Le he hecho un zoom porque en realidad se ve como un infiltrado intersticial. Y el miliar afecta al infiltrado intersticial, por eso se ve como un intersticio, pero si nosotros le hacemos un zoom o vemos detenidamente la imagen ya de cerca, observamos aquí que el patrón miliar son múltiples imágenes puntiformes son muy pequeñitas, menos de 3 milímetros de diámetro, radiopacas, es decir, de color blanca, en este caso focalizado en la base del pulmón del lado derecho. Acá vemos otro tipo de rayos X, o sea, otro paciente, perdón, ya con el patrón miliar, pero de lejos se ve como un patrón intersticial. Si lo enfocamos, aumentamos, hacemos un zoom o nos acercamos mejor a la imagen, entonces vamos a ver esos micronódulos. Entonces aquí tenemos un esquema macroscópico por anatomía patológica, en este caso es de Netter. Tenemos aquí las imágenes puntiformes de color amarillento blanquecino de manera dispersa en ambos pulmones. Es decir, este también es la condición del patrón miliar, de manera dispersa en ambos pulmones. No se focaliza como el patrón alveolar. Y en una macroscopía anatomía patológica vemos estos puntitos o estas lesiones puntiformes blancas en el parénquima pulmonar de manera dispersa. ¿Cuáles son los signos radiológicos del patrón miliar? Tenemos, son imágenes redondeadas puntiformes, radiopacas, menos de 3 milímetros de diámetro y la condición que es de manera dispersa o difusa en ambos pulmones. Ya ahí lo tenemos. Si vemos detenidamente, comenzamos a señalar, ustedes señalen de manera visual para ver si coincidimos con lo que estoy señalando aquí, aquí al frente. Vemos aquí tengo uno, aquí por acá tengo otro, ¿ve? De manera dispersa. En ambos pulmones se encuentra. Entonces, en el informe radiológico tenemos que mencionar que estamos ante una rayos X tanda de tórax, donde observamos estas imágenes radiopacas puntiformes distribuidas de manera dispersa en ambos pulmones. El patrón es un patrón miliar y nosotros lo encontramos en qué patología, pregunto. ¿Qué patología correspondería? ¿Cuál sería la impresión diagnóstica para usted? Tuberculosis. Correcto, una tuberculosis en fase miliar. También encontramos neumonía, pero es más patognomónico de la tuberculosis miliar. Yo sé que no han visto todavía, están viendo recién semiología y no han visto todavía clínica, pero igual nos orientamos de que correspondería a una tuberculosis, pero en fase miliar. Porque recuerde, la tuberculosis cursa por varias fases. Una fase cavitaria, una fase de formación de tuberculomas, etcétera, y la fase miliar, la fase miliar. Nos vamos al patrón nodular solitario, es decir, vemos un nódulo, por eso dice solitario, pero ya sería de más tamaño, mayor tamaño en relación al patrón de fase miliar. Entonces aquí empezamos a ver el patrón nodular solitario, pero de aspecto benigno. Es decir, hay características de ese nódulo que me indica que puede ser de aspecto benigno o puede ser de aspecto maligno. Hay algunas características, pero nosotros aquí vamos a tomar a considerar solo los bordes. Si los bordes son bien definidos, regulares continuos, entonces decimos que es de aspecto benigno. Pero si los bordes de este nódulo son irregulares, espiculares, es decir, que tienen unas puntas o de pronto festoneados, vamos a considerar que son de aspecto maligno. Entonces aquí vemos esta rayos X de Toro, que está pequeña la imagen, pero podemos decir que se encuentra en qué pulmón, en el pulmón derecho o el pulmón del lado izquierdo. En esta rayos X aquí, que yo sé que está pequeña, pues ya la vamos a ver más grande. Pulmón derecho. En el Pulmón derecho, derecho. correcto. Entonces lo señalamos. Es más fácil de visualizar o de distinguir. Entonces, patrón nodular solitario, vemos nosotros un esquema de un nódulo, pero aquí en este esquema está en el otro pulmón, el pulmón del lado izquierdo. Tenemos que es un nódulo, una imagen redondeada de bordes bien definidos, como esta pelota aquí tiene un borde bien definido. Y tenemos aquí la pieza macroscópica por anatomía patológica. Entonces vemos que tiene borde bien definido. Acá tenemos otra pieza macroscópica, vemos los bordes definidos, es esta imagen que estoy enseñando en este momento. ¿Y cuáles son los signos radiológicos? Entonces, es una imagen redondeada, es radiopaca,
es decir, de color blanca, tiene un tamaño menor a 3 milímetros, es decir, mayor a 3, perdón, un tamaño menor a 3 centímetros, es decir, mayor a 3 milímetros. Recuerden que el patrón miliar era menos de 3 milímetros. Tiene bordes regulares definidos para considerarse que es de aspecto benigno. Entonces, en el informe radiológico tenemos que estamos ante una rayos X estándar de tórax, donde observamos una imagen redondeada, la que estoy usando en este momento, y tienen que señalar de esta manera ustedes. Radio opaca de bordes regulares bien definidos, menor a 3 centímetros, localizada en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Es un patrón nodular solitario y corresponde a un nódulo pulmonar solitario de aspecto benigno. Aquí nosotros, o sea, el fin no es de decir, bueno, es un amartoma, es un tumor, etcétera. No, nosotros nos vamos a orientar solo a decir que se trata de un nódulo pulmonar solitario de aspecto benigno. No necesitamos la histología, es decir, de dónde viene ese tumor. Eso lo investigamos después. Recuerden que el primer estudio diagnóstico que ustedes le hacen a su paciente es una rayos X de tórax. Después, si encontramos algo de pronto como este nódulo, comenzamos a investigar con una tomografía, se me ocurre después, y ahí ya comenzamos a ver, hacemos una biopsia, etcétera, para ver de qué está compuesto este nódulo. Pero al inicio solo nódulo pulmonar solitario de aspecto benigno. Nosotros no podemos decir que este nódulo pulmonar solitario es benigno. Tenemos que anteponer la palabra aspecto, porque es lo que nosotros estamos visualizando. Incluso los clínicos no pueden decir que este nódulo es benigno, ni los cirujanos que es benigno o es maligno. ¿Qué médico puede decir que este nódulo es benigno o es maligno? Pregunto. El patólogo. Correcto, el patólogo es el único médico como especialidad o como especialista que él puede decirnos que es benigno o maligno. Nosotros tenemos que anteponer la palabra es de aspecto benigno o es de aspecto maligno, como estoy diciendo aquí, ¿ok? Es este nódulo aquí. También tenemos el nódulo pulmonar solitario de aspecto maligno. Lo que cambia en relación al de aspecto benigno son los bordes. Vean ustedes, el borde de la pelota, que es un borde irregular, de pronto podría considerar unas puntas o espículas mal definido, como lo tenemos aquí. Vean, ya se lo ve como un aspecto macroscópico más agresivo, con unas puntas o espículas, bordes lobulados, bordes festoneados. La misma apariencia me da como a maligno. Acá tenemos otro nódulo con festoneados, bordes lobulados, con espículas. Y los signos radiológicos son los mismos, sino que solo cambian en los bordes, los mismos en comparación al de aspecto benigno. Y ahí lo observamos. ¿Dónde lo tenemos? El pulmón derecho, el pulmón del lado izquierdo. Derecho. En el Derecho. derecho, correcto, en el lóbulo superior. Se parece mucho al que vimos anteriormente de aspecto benigno, pero observen que los bordes son mal definidos. Incluso podría decir, bueno, aquí hay una punta gruesa, como una espícula, y tenemos nuestro informe radiológico. Lo único lo que cambiamos es de aspecto maligno en la impresión diagnóstica, y cuando describimos nosotros el borde, decimos que son bordes irregulares o mal definidos, también lo podrían ustedes mencionar. Entonces pasamos al otro patrón. En cambio, este patrón de aquí ya sería patrón nodular múltiple, es decir, ya no vamos a observar solo un nódulo, sino que muchos nódulos, como ustedes se dan cuenta acá. Entonces este también sería relativamente más fácil de poderlo observar y también describir a la vez. Entonces, bueno, aquí tenemos el esquema de nódulos múltiples en ambos pulmones. Por lo general se presenta en ambos pulmones de manera dispersa. Ahí tenemos una macroscopía por anatomía patológica. Los nódulos que son de diferentes tamaños y están de manera dispersa en el pulmón en este caso. Y acá tenemos un signo que me da el patrón nodular múltiple, que correspondería al llamado signo en suelta globos. Entonces, el signo en suelta globos lo encontramos nosotros en el patrón nodular múltiple. Entonces, ya le vamos agregando contenido a este tema. ¿Cuáles son los signos radiológicos del patrón nodular múltiple?
Son imágenes redondeadas, son radiopacas, porque en este caso son sólidas. Tienen diferentes tamaños. Aquí no determinamos el tamaño como lo hicimos con el patrón miliar, con el patrón nubular, porque puede ser pequeño, mediano o de gran tamaño. Son de diferentes tamaños. Dispersas en ambos pulmones y tenemos nosotros el llamado signo en sueltaglobos. Entonces, en el informe radiológico nosotros mencionamos que estamos ante una rayos X tanda de tórax, donde observamos imágenes, vean ustedes en plural, imágenes. Recuerden que si nosotros observamos muchas imágenes, decimos imágenes, plural, radiopacas redondeadas, distribuidas de manera dispersa en ambos pulmones. Y decimos que estamos ante la presencia del signo en sueltaglobos. El patrón es el patrón nular múltiple y la impresión diagnóstica corresponde a metástasis pulmonar. Entonces, con ese diagnóstico vamos a trabajar para la clase, es decir, metástasis pulmonar. ¿Por qué con ese? Porque también hay una serie de diagnósticos diferenciales que me dan, o patologías que me dan también, este mismo patrón nodular múltiple. Por ejemplo, se me ocurre enfermedades fúngicas, que no necesariamente tienen que ser un CA, neoplasia, sino que como la metástasis pulmonar, sino que son enfermedades de hongos. O de pronto otro tipo de patología. Pero no vamos a quedar aquí con metástasis pulmonares por lo que es más frecuente encontrarlo, o al menos cuando ustedes ya estén en el internado, sean médicos residentes, van a encontrar esta patología frecuentemente. Nos vamos al patrón masa. El patrón masa me dice la literatura que tiene más de 3 centímetros en relación al patrón nodular, que llega hasta los 3 centímetros, mayor a 3 milímetros, y patrón miliar es menos de 3 milímetros. Entonces nosotros vemos, hay una imagen redondeada, radiopaca, mayor a 3 centímetros, localizada en qué pulmón lo ven ahí, aunque yo sé que la imagen está pequeña. Izquierdo. En el izquierdo, Izquierdo. correcto, muy bien. Entonces, bueno, acá en el esquema lo tenemos en el otro pulmón para más o menos identificarlo de esa manera. Y acá en la anatomía patológica en este nosotros encontramos la tumoración de aspecto sólida. Sabemos que es esquema. Vean, los bordes son definidos, a su vez son lobulados los bordes. ¿Ve? O sea, se definen bien los bordes, pero son lobulados. Acá tenemos la macroscopía y aquí ha resecado la parte del tejido de la tumoración de la masa. Entonces, dentro de los signos radiológicos tenemos que son imágenes redondeadas, por lo general, con una masa redondeada, radiopaca, es decir, de color blanco, mayor a 3 centímetros de diámetro, a su vez puede tener bordes regulares o irregulares, definidos o mal definidos o espiculados. Quiere decir que cuando nosotros decimos masa, tenemos que pensar o sospechar en que puede ser benigno, es decir, tiene bordes regulares bien definidos, o puede ser de aspecto maligna la masa, es decir, bordes irregulares, bordes espiculados, anfractuosos, festoneados. Porque a veces nosotros al escuchar o a decir masa o tumor, que es lo mismo, entonces pensamos más en lo maligno que en lo benigno, pero una masa puede ser benigna o puede ser maligna, desde el punto de vista por anatomía patológica. Ahí tenemos nuestro informe radiológico, entonces decimos que estamos ante una rayos X estándar de tórax, donde observamos una imagen redondeada, radiopaca, de bordes regulares, localizado en el pulmón del lado izquierdo, hacia la región perileal. El patrón es un patrón masa, y la impresión diagnóstica casi se parece, masa pulmonar izquierda. Al inicio ustedes van a memorizar el contenido del informe radiológico. Este es el informe radiológico. Pero a medida que va pasando ya los diferentes temas y ya van repasando varias veces el contenido de las clases, entonces ya no van a necesitar el texto. ¿Por qué? Porque el texto está aquí en la imagen. Es decir, que nosotros vamos a describir, a hacer el informe radiológico observando la rayos X de tórax. Pero al inicio sí tenemos que memorizar hasta que comencemos a familiarizarnos directamente solo con la imagen para hacer el informe radiológico.
Nos vamos al otro patrón, que es el patrón iliar. El patrón iliar es el compromiso de los ilios. Recuerden que los ilios pulmonares son dos, derecho e izquierdo, y son las regiones anatómicas centrales en ambos pulmones, por donde ingresan, salen arterias o venas, linfáticos y también los bronquios. Pero recuerden que la radiopacidad de los ilios nos da los vasos. En este caso, hay una patología común y más frecuente que se da a nivel de los ilios, que es el crecimiento de los ganglios linfáticos a nivel iliar o también a nivel mediastínico que está adyacente a esta región anatómica. Entonces, cuando crecen los ganglios linfáticos, le vamos a llamar adenopatías iliares. Entonces, ¿cómo vamos a ver las adenopatías iliares? Como este engrosamiento, observen acá, de ambos ilios. Son engrosamientos o imágenes radiopacas, también podemos mencionarlas, de bordes lobulados. ¿Por qué se lobulan los bordes? Porque recuerden que las adenopatías son estructuras o lesiones redondeadas y si la unimos, los bordes se tornan lobulados. Ahí tenemos la parte de anatomía normal de los ganglios, esas imágenes en medio ovoide parecido a la aceituna por la coloración que tiene también. Y aquí tenemos el crecimiento de los ganglios que son las adenopatías iliares. En este caso, bueno, paratraqueales, sucarinales, peribronquiales. Acá tengo una macroscopía por anatomía patológica. Vean ustedes las enopatías, de pronto con área de necrosis porque se ven grises oscuras. Y acá tengo otra macroscopía. ¿Cuáles son los signos radiológicos que vamos a encontrar nosotros en una rayos X de tórax? El engrosamiento de aspecto nodular de los hilos, como lo hemos visto aquí en la rayos X. Son radiopacos y de bordes lobulados. Entonces, ahí tenemos nuestro informe radiológico, que ya lo conocemos. Patrón iliar, recuerden. Y la impresión diagnóstica le vamos a poner adenopatías iliares. Pero recuerden que con una rayos X no pretendemos el diagnosticar directamente ya, que se trate, por ejemplo, yo veo ganglios, yo digo es un linfoma. Entonces tenemos que después hacer la investigación exhaustiva con una tomografía, de pronto se me ocurre con estudio histopatológico, etcétera. Pero en la rayos X estándar de tórax, entonces decimos adenopatías ciliares. Entonces, resumiendo, para terminar los patrones radiopacos tenemos patrón alveolar, observen imagen radiopaca de borde mal definido con broncograma aéreo. Patrón intersticial, esas imágenes de apariencia reticular radiopacas, o sea, yo lo digo porque conozco el concepto de que el intersticio tiene apariencia reticular. Entonces, y el infiltrado intersticial es radiopaco. Entonces digo, imágenes de apariencia reticular o irregular radiopaca de manera dispersa en ambos pulmones. Pero no es más, o sea, no es porque yo esté observando el infiltrado intersticial. Recuerde que el infiltrado intersticial no se lo visualiza correctamente como el infiltrado alveolar. El intersticial es algo que me está cubriendo el pulmón que no me deja ver el pulmón normalmente, esa relucidez normal del pulmón. Entonces viene a hacer estas sombras o estas imágenes radiopacas de manera dispersa que no la visualizo, pero me da la apariencia de que hay algo delante de los pulmones, como la malla que se antepone al césped sintético. Tenemos la telectasia, que no es un patrón alveolar. Recuerden que la telectasia retrae todo, el patrón alveolar no retrae nada. La telectasia retrae la luz de la tráquea, retrae el diafragma del lado izquierdo, entonces, y los otros signos, una telectasia. No puede ser infiltrado intersticial, lo que estoy hablando en este momento, ni tampoco una neumonía. Tenemos el patrón miliar, muchas imágenes puntiformes. A veces podemos confundirlo es con el patrón intersticial. Bueno, también le llamo a algunos autores patrón intersticial, pero ya de tipo miliar, porque veo los puntitos, pero si nos acercamos a la imagen o lo vemos con una lupa más detallado, hacemos un zoom, ahí vamos a ver esas lesiones puntiformes radiopacas. Patrón nodular solitario, que puede ser de aspecto benigno o de aspecto maligno, ya lo vemos, ese sí es más sencillo, más simple. No es uno, sino que son muchos. Patrón nodular múltiple, no es pequeño, es grande, mayor a 3 centímetros, masa. Y el patrón iliar, entonces tenemos nosotros el engrosamiento de los hilos. Dígame, estudiante Cajas.
Buenos días, doctor. Una Buenos pregunta. días. En el patrón miliar, ¿se da de ambos lados o se puede dar de uno solo? Por lo general, el patrón miliar, como compromete el intersticio, la condición o la naturaleza de ello es presentarse en ambos pulmones. Por lo general. Yo digo por lo general porque en medicina no todo es así como dicen los textos, como dicen uno más uno es dos. Ya es por lo general, pero a veces de pronto se me ocurre, puede haber excepciones, ¿no? Pero la condición es de esa manera, que se distribuye de manera dispersa en ambos pulmones, como el intersticial, como la metástasis pulmonares también. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patrones radiopacos que tenemos que nosotros analizarlo, observarlos y comenzar a aprender la descripción de lo que estamos observando. No es un diccionario de patrones radiológicos, recuerden. Solo hay 8. Es decir, tenemos 8 objetos en nuestra casa, 8 objetos en el aula de clase, 8 objetos vemos 8 objetos en el parque, etcétera, etcétera. Entonces, solo son 8. Es patrón alveolar, intersticial, atelectásico, miliar, nudular solitario, nudular múltiple, masa y el patrón iliar. Ok. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna pregunta acerca de este tema, jóvenes? De patrones radiopacos. Y entonces, la tarea de ustedes es comenzar a observar, a estudiar, a repasar los diferentes patrones, que solo son 8, caracterizarlos. Una vez que lo caracterizan de manera general, entonces ya comienzan a relacionar y a diferenciar uno del otro. Creo que está sencillo, pero siempre y cuando repasemos. Unas repasaditas ahí, entonces ahí llegamos al conocimiento.